Sentado frente a un viejo diario cubierto de polvo, las memorias comienzan a fluir con cada página que paso. Aquí, en la tranquilidad de mi estudio, las sombras del pasado se agitan, listas para revelar la historia de mi pelotón, aquel que se perdió en las profundidades de una guerra que ninguno de nosotros entendía del todo. Era 1965, y el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las densas copas de los árboles cuando nos adentramos en la jungla. El pelotón Delta, compuesto por 30 valientes almas, avanzaba en silencio, siguiendo el sinuoso sendero trazado por nuestros reconocimientos previos. Cada hombre sabía el riesgo, pero el peso de la realidad aún no se había asentado en nuestros hombros. «Escuchen, chicos, no estamos de picnic», había dicho el sargento Collins con su típica severidad. «Cada paso aquí puede ser el último. Mantengan los ojos abiertos y las armas listas». Nuestro objetivo era claro: establecer una base avanzada en el corazón del territorio enemigo. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la comunicación con el cuartel general se volvía cada vez más esporádica, hasta que finalmente, los radios solo emitían un ominoso silencio. El ataque llegó sin advertencia. Una explosión súbita seguida de disparos. Caos, gritos. El pelotón se dispersó instintivamente, buscando cobertura en el laberinto verde. «¡Al suelo!», grité, tirándome detrás de un árbol caído mientras las balas silbaban sobre mi cabeza. A mi lado Jenkins estaba pálido. Sus ojos grandes mostraban el terror puro. «¿De dónde vienen?», jadeó. «No lo sé, pero mantén la cabeza baja», respondí mientras recargaba mi rifle. La lucha fue intensa, y cuando el último disparo resonó, nos encontramos aislados, cortados del resto de nuestra unidad, con varios hombres heridos y el crepúsculo acercándose rápidamente. La primera noche fue la más difícil. Sin contacto con el exterior, rodeados de sonidos desconocidos y el constante zumbido de la selva, el miedo se instaló entre nosotros. Los heridos gemían, y cada ruido nos hacía empuñar las armas con manos temblorosas. «¿Qué vamos a hacer, sargento?», preguntó un joven soldado a Collins. «Primero, sobrevivir», respondió con firmeza, pero su mirada traicionaba su propia incertidumbre. Los días se convirtieron en una tortura. Las raciones se agotaban, el agua escaseaba, y las figuras que comenzaron a aparecer entre los árboles jugaban con nuestra cordura. Al principio pensamos que eran guerrilleros, pero sus movimientos eran demasiado fluidos, casi sobrenaturales. «Están jugando con nosotros, están en nuestras mentes», murmuró Jenkins una noche, mirando fijamente hacia la oscuridad donde las sombras parecían moverse. Una semana después de nuestra última comunicación con el cuartel general, los encontramos. No eran los enemigos que esperábamos, sino algo más antiguo, más oscuro. Figuras envueltas en ropajes de otra era, sus rostros apenas visibles bajo la luz de la luna. No hablaban, solo se paraban frente a nosotros, observando. Cuando finalmente se movieron, fue hacia nosotros, rápidos como el viento. El enfrentamiento fue breve. Luchamos no solo por nuestras vidas, sino por no perder la razón ante el horror incomprensible de aquellos seres. Cuando salimos de la jungla, éramos apenas una sombra de lo que una vez fuimos. La luz del sol no había sido tan brillante en años, o al menos así nos pareció. Los pocos que quedábamos caminábamos en silencio, con las miradas perdidas, cada uno sumido en sus propios pensamientos oscuros y recuerdos atormentadores. Al llegar al campamento base, fuimos recibidos no con fanfarrias, sino con miradas de confusión y preocupación. Médicos y psicólogos nos esperaban, listos para atender nuestras heridas físicas y mentales. Pero algunos daños no son tan fácilmente reparables. Los días en el hospital de campaña pasaban lentamente. Me encontraba a menudo mirando hacia la nada, escuchando los ecos de aquellos susurros incomprensibles que aún resonaban en mi cabeza. No estábamos seguros de lo que habíamos enfrentado. Algunos decían que eran trucos del Vietcong, otros hablaban de fantasmas de guerras pasadas, y algunos simplemente se negaban a hablar del tema. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del hospital, Collins se sentó a mi lado. Su rostro estaba surcado de cicatrices, no todas visibles. «Sabes, he estado pensando en todo lo que pasó allá afuera», comenzó, su voz apenas un susurro. «Y no puedo dejar de preguntarme si lo que vimos, si realmente estaba allí, o si la selva nos mostró lo que queríamos ver». «¿Y qué queríamos ver?», pregunté,
aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Tal vez una razón para todo esto, dijo, señalando hacia afuera, hacia la oscuridad más allá de la luz de las lámparas. Una razón para la lucha, para el dolor, para la supervivencia. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando más fuerte que los truenos de la tormenta. Regresar a casa fue otro tipo de batalla. Las calles tranquilas de mi ciudad natal parecían ahora más extranjeras que la jungla de Vietnam. La gente seguía con sus vidas, inconsciente de las sombras que había enfrentado. Traté de adaptarme, de volver a la rutina, pero algo dentro de mí se había quedado atrás, perdido en esa selva oscura. Cada noche, los sueños me llevaban de vuelta, a esos momentos de terror. Veía las figuras nuevamente, escuchaba sus susurros. Sabía que no podía seguir así. Han pasado décadas desde entonces. He escrito mi historia, he hablado con terapeutas, he buscado respuestas en libros y en el silencio de largas noches. El miedo ha disminuido, pero nunca ha desaparecido completamente. Aprendí a vivir con él, a entender que algunas cicatrices son simplemente parte de quien soy. Miro de nuevo el diario en mi escritorio, ahora más desgastado, las páginas llenas de relatos de aquellos días en Vietnam. Quizás nunca sepamos con certeza qué fue lo que nos encontramos en aquella selva, si fueron fantasmas, alucinaciones o algo más oscuro y profundo. Pero cada palabra escrita es un paso más hacia el entendimiento, hacia la aceptación de que, aunque el pelotón Delta se perdió por un tiempo, finalmente encontró su camino a casa, a través de la oscuridad hacia la luz. Invierno de 1984, cuando el mundo que conocía se torció en algo irreconocible, arrastrándonos a todos en un torbellino de terror y locura. Hoy, mientras las hojas caen suavemente fuera de mi tranquila casa en el campo, los recuerdos regresan con la claridad del cristal. Es hora de contar la historia de la frecuencia embrujada, una historia que guardé en lo más profundo de mi ser durante demasiado tiempo. Había llegado a la base militar de Clearwater en septiembre, un recién asignado operador de radio en un rincón olvidado de Alaska. La base era un conjunto de edificaciones grises contra un horizonte de montañas perpetuamente nevadas y cielos plomizos. Al principio, todo parecía normal, si es que la vida en una base militar remota podía llamarse normal. ¿Listo para el aburrimiento más grande de tu vida, Harper?, bromeó el sargento Lewis cuando me mostró la sala de comunicaciones. Acepté el desafío con una sonrisa. Mientras pueda mantenerme caliente, todo estará bien. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina se rompiera. Una noche, mientras escaneaba las frecuencias, un pitido agudo cortó la estática habitual. Ajusté los controles intentando localizar la fuente y entonces empezó. Una transmisión de susurros casi inaudibles mezclados con lo que parecían gritos distantes. ¿Alguien más escucha esto?, pregunté por el intercomunicador, pero solo recibí estática como respuesta. Los días siguientes trajeron más transmisiones. Las voces eran ahora más claras, susurrando nombres y fechas, algunos, inquietantemente, de soldados que habían servido en la base años atrás. Es solo una broma de mal gusto, intentó asegurarme Luis después de escuchar una de las grabaciones, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Una semana después de la primera transmisión, comenzaron las visiones. Soldados reportaban ver figuras en las sombras, rostros que observaban desde las ventanas, figuras que no pertenecían a nuestro tiempo ni lugar. Una noche, incapaz de dormir, caminé hacia la sala de comunicaciones. Al entrar, la radio cobró vida por sí sola, iluminando la habitación con una luz fantasmal. «Regresa», susurró una voz, tan clara como si el hablante estuviera a mi lado. El ambiente en la base se volvió tenso, eléctrico. Peleas estallaban por pequeñeces, y algunos soldados comenzaron a mostrar un comportamiento errático, hablando solos o gritando en medio de la noche por pesadillas que nadie más podía ver. «Tenemos que encontrar la fuente de estas transmisiones», me dijo Luis una mañana, su rostro pálido y ojeroso. «Esto está descontrolándose». Equipados con equipos de rastreo, seguimos la señal hasta una vieja sección de la base que había sido cerrada y olvidada. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación cubierta de polvo con una antigua radio militar sobre una mesa rota. Al acercarnos, la radio cobró vida, llenando la habitación con un coro de voces torturadas. «Libéranos», gemían, mientras la temperatura caía, helándonos hasta los huesos. Sabiendo que debíamos actuar rápido, destruimos la radio, desgarrando los cables y aplastando los tubos de vacío. A medida que la última chispa se extinguía,
Un silencio profundo se asentó sobre nosotros. Las visiones y voces desaparecieron tan abruptamente como habían comenzado. En los días que siguieron, la base gradualmente volvió a la normalidad. Las peleas se apaciguaron, las noches se volvieron más tranquilas, y los rostros angustiados de mis compañeros comenzaron a perder su tensión. La historia de la frecuencia embrujada se convirtió en una leyenda susurrada entre los nuevos reclutas. Una historia de advertencia sobre lo que podría acechar en las sombras de la vieja tecnología olvidada. Eventualmente, pedí ser trasladado a otra base, necesitando dejar atrás los ecos de esas voces que, aunque silenciadas, nunca dejaron de resonar en algún rincón oscuro de mi mente. Me concedieron la transferencia, y mientras el avión despegaba, miré por última vez las montañas nevadas que custodiaban Clearwater. Era un lugar marcado por misterios no resueltos, y yo era uno de los pocos que conocía sus secretos más oscuros. Años después, mientras el otoño tiñe de rojo y oro los árboles fuera de mi ventana, reflexiono sobre aquellos eventos. A pesar de la distancia y el tiempo, a veces, en las noches especialmente silenciosas, pienso escuchar un susurro, una fracción de las transmisiones que una vez llenaron mis noches de terror. Pero al mirar alrededor, solo encuentro la quietud de mi hogar. Quizás es solo el viento, o quizás, solo quizás, algunas frecuencias nunca se cierran del todo, resonando a través de las décadas, recordándonos que el pasado, especialmente uno tan cargado de miedo y misterio, nunca está realmente muerto, solo espera, pacientemente, a ser sintonizado una vez más. Mirando hacia atrás, me pregunto si alguna vez podré olvidar completamente lo que sucedió en aquella base militar abandonada. Los recuerdos vienen a mí como fragmentos de una pesadilla que no puedo dejar atrás. Estas palabras son mi intento de poner en orden esos recuerdos, de dar sentido al horror que enfrentamos aquel día. Vamos a hacer un poco de historia, dijo el capitán Reyes mientras nos dirigíamos a la base desactivada en las afueras de Nogales. Era una misión de rutina, o eso pensábamos. Reconocer y asegurar, nada que no hubiéramos hecho antes. La base se erguía solitaria en el paisaje árido, sus estructuras corroídas por el tiempo y el abandono. Nuestro escuadrón avanzaba cautelosamente, atentos a cualquier señal de peligro. Recuerden ojos abiertos, chicos. Nunca saben lo que pueden encontrar en estos viejos puestos, nos advirtió Reyes. No tardamos en descubrir un almacén subterráneo oculto bajo una lona desgastada. Con la curiosidad picándonos, retiramos la cubierta para revelar una puerta de metal pesado. Tras forzar la cerradura, nos adentramos en un mundo olvidado, lleno de contenedores metálicos marcados con símbolos de peligro. ¿Qué diablos es esto?, murmuró el sargento Mora, examinando uno de los contenedores. Antes de que pudiera responder, un chirrido agudo rompió el silencio. La válvula de uno de los contenedores había cedido, liberando un vapor sutil y silencioso que se esparció rápidamente por el aire. «Máscaras ahora», grité, pero ya era demasiado tarde. Algunos habían inhalado el gas sin darse cuenta. Los efectos fueron inmediatos. Dawson, uno de los más jóvenes, comenzó a toser violentamente. Sus ojos se nublaron de terror. No puedo respirar», jadeó, colapsando al suelo. Los demás no estábamos mejor. Una sensación de pánico se apoderó de mí, y mi mente empezó a jugar trucos oscuros. Veía sombras moviéndose en los confines de mi visión. Escuchaba susurros que venían de las paredes. «Tenemos que salir de aquí», insistió Reyes, intentando mantener la calma. A medida que intentábamos encontrar una salida, la base parecía transformarse en un laberinto viviente. Pasillos que parecían deformarse, puertas que llevaban a más pasillos. El miedo se mezclaba con el veneno en nuestros cuerpos, empujándonos al borde de la locura. «¿Están viendo esto?», gritó Lara, apuntando hacia una pared donde sombras danzaban en un grotesco baile. «No hay nada allí, concéntrate», le respondí, aunque no estaba seguro de mi propia percepción. Finalmente, después de lo que parecieron horas de terror, encontramos una salida al exterior. El aire fresco nunca había sido tan dulce, pero nuestra lucha no había terminado. El gas nos había afectado a todos de maneras impredecibles. Reyes convocó una reunión improvisada fuera de la base. «Necesitamos ayuda médica, y la necesitamos ahora. Volveremos al cuartel y reportaremos esto». Los médicos en el cuartel general hicieron lo que pudieron, pero el daño estaba hecho. Algunos, como Dawson, nunca se recuperaron completamente,
perseguidos por las alucinaciones y el miedo que el gas había sembrado en sus mentes. Yo mismo luché durante meses con pesadillas, cada sueño un retorno a aquellos pasillos oscuros y retorcidos. Fue un recordatorio constante de que algunas armas, especialmente aquellas que atacan la mente, son demasiado horribles para ser utilizadas, incluso en guerra. La investigación sobre lo sucedido en la base desactivada fue extensa y exhaustiva. Se descubrió que el gas era parte de un experimento de la Guerra Fría, destinado a desorientar y desmoralizar al enemigo. Nunca fue aprobado para uso en campo debido a sus efectos impredecibles y severamente dañinos. Mientras tanto, la base fue sellada permanentemente, con advertencias de peligro bioquímico colocadas alrededor de su perímetro. No se permitiría que nadie más sufriera como nosotros lo habíamos hecho. Recuperarme completamente de la exposición al gas fue un proceso largo y solitario. La terapia me ayudó a enfrentar las secuelas psicológicas, y con el tiempo, las sombras y susurros comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, algunos días, cuando el silencio se prolonga demasiado, puedo escuchar un eco de aquellos susurros torturados, recordándome lo cerca que estuve de perderme en la locura. Durante este tiempo, escribí un diario, documentando mis experiencias y las de mis compañeros. Fue una forma de procesar el trauma, y espero, una manera de advertir a otros sobre los peligros de las armas químicas y su devastador impacto en la mente humana. Hoy en día, me dedico a hablar en conferencias sobre el desarme químico y la importancia de tratar las secuelas psicológicas de la guerra. Aunque mi voz es solo una entre muchas, lucho para que nadie más tenga que enfrentar los horrores que nosotros enfrentamos. El legado de aquel día en la base abandonada es un recordatorio sombrío de que la guerra tiene muchas caras, y algunas de las heridas que inflige son invisibles y profundamente internas. Mientras miro hacia el futuro, soy cautelosamente optimista. La humanidad ha cometido errores, algunos de los cuales he presenciado de primera mano, pero también tengo fe en nuestra capacidad para aprender de estos errores y buscar un camino hacia la paz y el entendimiento. Sin embargo, nunca olvido. El gas olvidado, aunque sellado y enterrado, vive en las páginas de mi diario y en las cicatrices que llevamos aquellos que sobrevivimos. Es un testimonio de lo que nunca debe repetirse, una llamada a mirar no solo con nuestros ojos, sino también con nuestros corazones y nuestras mentes, para asegurarnos de que el futuro sea más brillante que el pasado. Con cada palabra que escribo, cada historia que comparto, espero hacer justicia a aquellos que sufrieron conmigo y honrar su lucha, no solo para sobrevivir, sino para superar, y finalmente, encontrar paz dentro de la tormenta que una vez amenazó con consumirnos por completo. Aún hoy, años después, el silencio nunca es solo silencio para mí. Siempre está lleno de ecos, ecos de aquellos días en la jungla inexplorada donde lo imposible se hizo real y palpable. Sentado en el confort de mi hogar, con cada hoja que el viento mueve, siento la opresiva quietud de aquel lugar y me veo obligado a recordar, a contar nuestra historia. La misión parecía directa: adentrarnos en una región poco conocida de la selva amazónica para capturar a un señor de la guerra que se ocultaba allí. Nosotros, el equipo de Fuerzas Especiales Alfa, estábamos acostumbrados a lo inesperado, pero nada nos podría haber preparado para lo que encontraríamos. Recuerden, mantengan comunicación constante. No sabemos qué nos espera ahí fuera, instruyó el capitán Martínez mientras nuestro helicóptero se adentraba más en el corazón verde y pulsante de la selva. Al aterrizar, el ruido del rotor fue sustituido gradualmente por un silencio profundo, un silencio que parecía casi sólido, como si pudieras tocarlo. Los primeros días, avanzamos a través de la vegetación espesa, marcando nuestro camino, atentos a cualquier señal del enemigo, pero lo único perturbador era el silencio. No había sonido de pájaros ni de animales, solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies y nuestra respiración contenida. Es extraño, ¿no? Ningún sonido de vida animal, nada, comentó Sánchez, mirando nervioso hacia las sombras entre los árboles. Esa noche, mientras montábamos guardia, la primera desaparición ocurrió. García, quien estaba a solo unos metros de mí, simplemente se esfumó entre un parpadeo y otro. Llamamos, buscamos, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Después de la desaparición de García, el ambiente entre nosotros cambió. El miedo se palpaba tan claramente como la humedad que nos calaba los huesos. Continuamos, moviéndonos más despacio, saltando al menor ruido, que nunca llegaba. Díganme que no estoy loco. ¿Escucharon eso?, murmuraba Vázquez,
después de que un silencio prolongado fuera cortado brevemente por lo que sonaba como un susurro entre los árboles. «No hay nada allí, Vázquez. Es solo el viento», intentaba tranquilizarlo López, aunque el aire estaba completamente inmóvil. A medida que los días pasaban, más hombres desaparecían. No había gritos, no había señales de lucha, simplemente se desvanecían. Nuestra búsqueda del Señor de la Guerra fue olvidada. Ahora solo buscábamos una salida de esa jungla maldita. «Tenemos que salir de aquí», decía Martínez, su voz más firme de lo que sus ojos mostraban. «Vamos a dirigirnos hacia el norte, hacia el río. Eso debería llevarnos de regreso a la zona de extracción». Pero la selva tenía otros planes. Se cerraba a nuestro alrededor. Los árboles parecían moverse, reorientando nuestros pasos, guiándonos más profundo en su corazón silencioso. Finalmente, en el lugar más denso y oscuro de la jungla, encontramos una clara. En el centro, un viejo árbol torcido, sus raíces gruesas como cuerpos retorcidos, su tronco marcado con símbolos antiguos. Aquí, el silencio era abrumador, casi ensordecedor. Y entonces, la voz, claro como el día, pero no una voz que ninguno de nosotros pudiera identificar como humana. «Ustedes nunca debieron venir aquí», susurró la voz, llenando el espacio, vibrando dentro de nuestros cráneos. «Este lugar no pertenece a los vivos». Ante nosotros, el aire comenzó a ondularse, como si el mismo espacio estuviera distorsionándose. Figuras comenzaron a emerger, no completamente sólidas, moviéndose con una gracia que desafiaba la naturaleza. Eran los rostros de nuestros compañeros desaparecidos, sus ojos vacíos, sus expresiones torcidas en una mueca de dolor eterno. «No podemos dejarte ir», continuó la voz mientras las figuras se acercaban lentamente. «Ahora son parte de la jungla, parte del silencio». El pánico nos consumió. Disparamos hacia las sombras, pero nuestras balas parecían inútiles, perdidas en ecos vacíos. Martínez gritó, ordenando una retirada desesperada, cada hombre corriendo por su vida, abandonando la esperanza de una formación coherente. Corrimos a través de la vegetación densa, el silencio roto solo por el sonido de nuestra propia respiración agitada y el latido frenético de nuestros corazones. Detrás de nosotros, el susurro de la jungla crecía, como si cada hoja y cada rama susurraran nuestra condena. El río, cuando finalmente lo alcanzamos, parecía un milagro. Nos lanzamos al agua sin dudarlo, nadando con la desesperación de los condenados, alejándonos de la orilla embrujada. Pero el río no era un refugio seguro. Algo nos arrastraba hacia abajo, hacia el lodo oscuro y frío. Luché con todas mis fuerzas, pateando hacia la superficie, hacia el aire que parecía ahora un recuerdo distante. Con un esfuerzo sobrehumano, logré llegar a la orilla opuesta, exhausto y temblando. A mi alrededor, solo unos pocos habían logrado escapar. No había tiempo para el lamento. El río detrás de nosotros burbujeaba con la furia de la selva negada. Los días siguientes fueron una neblina de marcha forzada, cada paso alejándonos de la jungla silenciosa, pero nunca de sus recuerdos. Cuando finalmente encontramos a otros seres humanos, civiles de un pequeño pueblo en la frontera, nuestras historias sonaban a delirios febriles. La recuperación fue lenta. Los informes oficiales desacreditaron nuestras experiencias, atribuyéndolas al estrés y al agotamiento. Pero nosotros sabíamos la verdad. La jungla nos había cambiado, marcado con sus sombras, sus voces y su silencio opresivo. Ahora, lejos de la selva amazónica, el silencio nunca es solo silencio. En la quietud de la noche, escucho sus susurros. Veo las sombras de mis compañeros caídos moviéndose en la periferia de mi visión. Sé que una parte de mí se quedó allí, en ese lugar antiguo y olvidado donde la tierra misma respira y consume. Escribo esto no como una advertencia, pues ¿quién creería tales cuentos de locura y sombras? Lo escribo como un exorcismo de mis propios demonios, un intento de dar voz al silencio que me ha perseguido desde aquellos días. Quizás, al compartir estas palabras, el silencio finalmente encuentre a otro para susurrar sus secretos oscuros y yo pueda encontrar algo de paz. Incluso ahora, lejos de aquellos árboles susurrantes y sombríos, el sonido aún resuena en mis oídos. Algunos ruidos, una vez escuchados, nunca se silencian. Se convierten en parte de tu alma, una cicatriz auditiva que te marca para siempre. Aquí, sentado ante el crepitar tranquilo de mi hogar, decido finalmente narrar los acontecimientos que vivimos en aquel bosque maldito.
Era un día gris de octubre cuando nuestro escuadrón recibió la orden de adentrarse en el bosque de Blackwood. Nuestra misión: rastrear a un grupo de contrabandistas que usaban esta densa y vieja floresta como ruta para mover mercancías ilegales. «Vamos a limpiar ese bosque de toda esa escoria», dijo el sargento Ramírez, mientras revisaba su equipo por última vez, antes de adentrarnos en la vegetación cerrada. Era un hombre duro, un veterano que no se inmutaba fácilmente, pero incluso él no podía ocultar una ligera vacilación en su voz al mirar hacia la espesura que nos rodeaba. Avanzábamos cuidadosamente, nuestros pasos amortiguados por la capa de hojas caídas. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, una sensación de inquietud comenzaba a crecer entre nosotros. El bosque era anormalmente silencioso. No se oía el canto de las aves ni el crujir de pequeños animales. Solo el viento que soplaba entre los árboles rompía el silencio. «Fíjense bien, cualquier ruido puede ser ellos, o algo peor», murmuró el cabo Ortega, mirando nervioso a su alrededor. Fue en nuestra tercera noche cuando lo escuchamos por primera vez. Un grito largo y desgarrador que cortó a través de la calma del bosque como una navaja. Todos nos detuvimos, congelados en el acto, nuestras armas listas, buscando la dirección de la que había provenido el sonido. «¿Qué demonios fue eso?», susurró alguien desde atrás. «No lo sé, pero mantengan la formación y sigan adelante», ordenó Ramírez, aunque su voz tenía un matiz de duda que no había escuchado antes. El grito se repitió noche tras noche, cada vez más cerca, más personal. Empezamos a notar que no solo nos estaba siguiendo, sino que parecía jugar con nosotros, apareciendo justo cuando el sol se ponía y cesando al amanecer. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar sobre leyendas antiguas, de espíritus del bosque que se alimentaban del miedo de los mortales. «Son solo cuentos para asustar a los novatos», intentaba convencernos Ramírez, pero sus propios ojos delataban su miedo. La moral comenzó a desmoronarse. Durante el día, algunos soldados juraban ver sombras moverse rápido entre los árboles, ojos que nos observaban desde la oscuridad. La falta de sueño y el constante temor al siguiente grito empezaron a hacer mella en nosotros. Una noche, mientras montaba guardia, vi al cabo Ortega levantarse, hablar solo, y luego adentrarse solo en la oscuridad, ignorando mis llamados para que regresara. Nunca lo volvimos a ver. Empujados al límite, decidimos actuar. Una mañana, siguiendo la fuente de los gritos, encontramos una pequeña cueva oculta tras una cascada. Dentro no había monstruos ni fantasmas, solo un viejo radio militar, configurado para emitir aquellos gritos horribles. «¿Un cebo?», pregunté, pero antes de que pudiéramos investigar más, la cueva empezó a llenarse de un gas nocivo. Era una trampa, y corrimos hacia la salida, tosiendo y gimiendo por el aire fresco. Al salir, nos dimos cuenta de que los contrabandistas habían estado usando el grito como una forma de mantener alejados a los intrusos y proteger su ruta ilegal. Con el misterio resuelto pero aún bajo la amenaza del gas, sabíamos que debíamos actuar rápido para neutralizar el peligro y alertar a las autoridades. Nos reagrupamos fuera de la cueva, recobrando el aliento y la compostura. Ramírez, con la determinación reflejada en su rostro, nos dirigió hacia el campamento principal de los contrabandistas, que habíamos descubierto gracias a la investigación en la cueva. La confrontación fue inevitable. Al llegar, nos encontramos con una resistencia feroz. El intercambio de disparos fue intenso, resonando a través del bosque que, por primera vez en días, se llenó con otro tipo de estruendos además de los gritos nocturnos. Cuando el humo se disipó, habíamos capturado a varios miembros del grupo y asegurado la zona. El viaje de regreso no fue menos tenso, pero el alivio de haber resuelto el misterio y detenido a los responsables pesaba más que nuestro agotamiento. A medida que nos alejábamos del bosque de Blackwood, el silencio que una vez nos había oprimido ahora parecía un viejo recuerdo, un eco distante de los temores que habíamos enfrentado y superado. Ramírez nos miró a cada uno, su mirada de aprobación y respeto por la valentía demostrada. «Bien hecho, equipo. Hoy no solo enfrentamos al enemigo, sino también a nuestros propios miedos». De vuelta en la base, mientras escribo este relato, reflexiono sobre lo ocurrido. El bosque y sus gritos, aunque explicados, me recuerdan que en cada sombra puede haber una historia esperando ser descubierta, y que el valor no solo consiste en enfrentar lo que se ve, sino también lo que se oculta en el silencio. Nuestro escuadrón recibió condecoraciones por valor y eficacia,
pero cada uno de nosotros sabe que las verdaderas medallas fueron las lecciones aprendidas en la oscuridad del bosque, donde lo desconocido nos desafió a mirar más allá de nuestros miedos. Y aunque ahora el sonido de los árboles al viento sea solo el viento, sé que siempre escucharé un eco del grito del bosque, recordándome la fina línea entre la realidad y los misterios que aún esperan en los rincones no explorados del mundo.